Ok, vamos a iniciar. Básicamente vamos a hablar sobre el mecanismo de adhesión plaquetaria y todo el mecanismo por el cual las plaquetas inician a unirse una entre otra y cómo las plaquetas se unen al endotelio vascular para inicialmente formar el coágulo débil que posteriormente es apoyado por todos los factores de coagulación para darle la formación al coágulo fuerte. Entonces vamos a hablar de todo ese proceso de adhesión plaquetaria. Entonces, vamos a suponer de que tenemos aquí un vaso sanguíneo, ¿sí? Esto es una arteria. Y dentro de la arteria hay una capa íntima, una capa más interna, ¿sí? Para efectos didácticos vamos a borrar esta línea y vamos a suponer que esta es una de las capas internas íntimas de la arteria. Y vamos a suponer que por alguna razón tuvimos un trauma, tuvimos una fractura ósea o tuvimos un accidente de tránsito o tuvimos un golpe que generó trauma vascular. Y ese trauma vascular generó exposición de un factor. Ese factor se va a llamar el de von Willebrand. Nos generó expresión de un factor que se llama el factor de von Willebrand factor. Cuando se expresa ese factor de von Willebrand, inmediatamente las plaquetas sienten y dicen, aquí pasó algo. Y hay una liberación o una atracción excesiva de plaquetas a ese sitio del trauma. Y entonces empiezan a llegar plaquetas y plaquetas y plaquetas que empiezan a llegar aquí. Pero ¿cuál es la señalización para que las plaquetas sepan dónde deben de llegar? La señalización va a ser la expresión de este factor, el factor de von Willebrand. Cuando el factor de von Willebrand se expresa es porque hubo un trauma, hubo una lesión, hubo algo que dañó el endotelio que hace que se exprese el factor de von Willebrand. Ahora, el factor de von Willebrand siempre está asociado al factor 8 de la cascada de coagulación que vimos. El factor 8 tiene una asociación directa o son como hermanitos, o para donde vaya el factor de von Willebrand va el factor 8. Si no hay factor 8, no hay factor de von Willebrand. Si no hay factor de von Willebrand, no hay factor 8. Entonces siempre están acompañaditos. Entonces, ahora continuemos. El von Willebrand se expresó porque hubo un trauma, hubo un daño, hubo alguien que lesionó o hubo algo que lesionó el endotelio vascular. Entonces se expresa. Ahora, dijimos que habían llegado muchas plaquetas allí, pero las plaquetas, ¿cómo hacen para unirse a ese, o las plaquetas necesitan unirse a ese factor de von Willebrand? ¿Cómo lo hacen? Entonces resulta que la plaqueta que llega allí, vamos a suponer que aquí llegó la primera plaqueta. Esa primera plaqueta que llega tiene un receptor proteico específico para unirse al factor de von Willebrand. Ese receptor proteico se llama la glicoproteína 1. Tiene un nombre más largo, pero con que entendamos que es la glicoproteína 1 es suficiente. Esa glicoproteína 1 es un factor proteico de expresión para hacer recepción con el factor de von Willebrand. Entonces inmediatamente se une al factor de von Willebrand. Esto es una plaqueta. Entonces, la plaqueta dice, ok, voy a empezar mi proceso de curación, voy a empezar mi proceso de coagulación para evitar que ese trauma que se acaba de generar continúe generando un sangrado y quiere generar inicialmente un taponamiento débil.
Pero resulta que la plaqueta, una sola plaqueta no es suficiente para hacer eso. Entonces, la plaqueta intenta atraer más plaquetas, pero resulta que necesita otro receptor específico, otro receptor especial, otro receptor proteico para unirse a otra plaqueta. Entonces la plaqueta dice, oiga, señoras plaquetas, necesito que vengan por acá. Y expresa otro receptor que se llama la glicoproteína 2. Esa glicoproteína 2 va a hacer que permita expresar otra glicoproteína 2 en otra plaqueta. Esta es otra plaqueta. Pero hablemos que la plaqueta inicial es la que necesita expresar glicoproteína 1 para unirse al factor de von Willebrand. Perfecto. Ahora, la plaqueta necesita unirse a otra plaqueta expresando glicoproteína 2. Entonces, la unión entre plaqueta y plaqueta es a través de la glicoproteína 2. Pero lo que hacen es unirse a un fibrinógeno. Una plaqueta se une a otra plaqueta expresando receptores proteicos de glicoproteína 2, los cuales se pegan al fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno es esencial para hacer coagulación. El fibrinógeno al final es el intermediario para decirle, venga glicoproteína 2, venga glicoproteína 2, y yo la sostengo. Entonces, la glicoproteína 2 tiene unos receptores especiales que permiten que se peguen a la glicoproteína 2. Y se forma unión entre plaqueta y plaqueta, y así sucesivamente. Esta plaqueta otra vez expresa otra glicoproteína 2, la cual se une a otro fibrinógeno, ese fibrinógeno se une a otra glicoproteína 2 de otra plaqueta, y así sucesivamente. Se empiezan a amontonar millones de plaquetas, y millones de plaquetas empiezan a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, y logran taponar el efecto del daño endotelial y paran el sangrado. Pero resulta que ese millón de plaquetas no son suficientes para controlar el daño. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, esas plaquetas unidas lo que causan es un trombo o un clot débil. Pero ahorita necesitamos coger ese trombo y volverlo fuerte. Entonces viene lo que hablábamos un poco ayer. Resulta que tenemos al 10 perfecto. Y en ese 10 perfecto está la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y tenemos un numerito que nos tenemos que aprender debajo del 10, que es el 521. Y aquí viene el número 7. Y de ahí en adelante contamos 8, 9, 10 ya está aquí, 11 y 12. Y dijimos que la vía intrínseca la vamos a medir porque es la más larga, la vamos a medir con el PTT. Y la vía extrínseca, que es la más cortica, la vamos a medir con el PT. Entonces, se activó toda esta vía, se activó el factor 7. Aquí contamos también que había unos factores vitamina K dependientes que nos los aprendíamos con la fecha 1972, ¿sí? Que es el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2, la proteína C y la proteína S. Viene todos estos factores, se activa la vitamina K viene, se activa el factor 10, 9, 7 y 2, se activa la vía extrínseca, el factor 7, continúa la vía intrínseca 12, 11, 9, 8 y se dan los factores 5, 2, 1 y por final nos da la fibrina. ¿Qué hace la fibrina? Es el resultado final de toda la activación de la cascada de coagulación. ¿Qué nos hace la fibrina? La fibrina viene donde este acúmulo de plaquetas y forma un nudo, los enreda,
forma un hilo, un entretejido de fibrina y deja bien amarradito esas plaquetas. Y se forma el coágulo estable, se forma el coágulo duro, se forma el coágulo que realmente nos da la hemostasis del sangrado. Y eso está hecho para controlar los daños que ha causado el daño del endotelio. Posteriormente, cuando estas plaquetas ya están aquí enredadas, esas plaquetas lo que hacen es explotarse. Y cuando esas plaquetas se explotan, van a liberar factores de crecimiento. Entonces van a liberar endothelial growth factor, vascular growth factor y todos los factores de crecimiento que nos podamos imaginar. ¿Y qué hacen esos factores de crecimiento? Esos factores de crecimiento son factores genéticos que tienen la información para recuperar y hacer crecer tejido. Entonces, por dar un ejemplo, aquí hubo ruptura del vaso sanguíneo. Aquí se libera parte de los factores de crecimiento, es vascular growth factor. Otro es, por ejemplo, el fibroblast growth factor. Entonces, se liberan allí y dicen, ok, aquí se dañó vaso sanguíneo, se dañó músculo, se dañó tendón, se dañó hueso, se dañó tejido laxo, se dañó tejido duro, y empiezan a liberar todos esos factores. Y esos factores se empiezan a sintetizar genéticamente todas las proteínas necesarias para empezar nuevamente a hacer este tejido. Y cogen y llaman a los macrófagos debridan y se comen todo ese tejido malo y vuelven y lo hacen. Y queda como si nada hubiese pasado. Ese es el principio que se ha aplicado un poco en ciertos temas de la medicina estética del PRP, del plasma rico en plaquetas, del platelet rich plasma. ¿Qué es lo que hace? Hacer un trauma a propósito, colocar después plasma que está rico en plaquetas, para que esas plaquetas hagan todo este proceso, estallen un poco, liberen todos esos factores de crecimiento y renueven el tejido. Ese es el mecanismo fisiológico y parte fisiopatológico en el cual se funciona para regenerar el tejido después de un trauma. Entonces, recapitulamos, retomamos un poco. El endotelio es dañado por un trauma. Ese endotelio va a expresar factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se expresa junto o va muy de la mano con el factor 8. Esa es la razón que ahora hablamos un poco o en patología lo hablaremos un poco. Hay una patología que es deficiencia del factor de von Willebrand, que va muy asociado con la palabrita para el examen ristocetina, ¿sí? Pacientes que le hacen pruebas de ristocetina, salen mal, el paciente tiene deficiencia del factor de von Willebrand. Y generalmente cuando uno tiene deficiencia del factor von Willebrand, cae un poco o cae mucho el factor 8. Y estos pacientes que tienen hemofilia A, que es deficiencia del factor 8, también hacen caída del factor de von Willebrand. Ahora, se expresa ese factor de von Willebrand, retomando otra vez al proceso fisiológico. Se expresa el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand atrae, es la señalización para que lleguen plaquetas allí. Las plaquetas empiezan a llegar, pero las plaquetas necesitan un receptor específico para unirse al factor de von Willebrand y empezar todo ese proceso de taponamiento y generar el coágulo. Entonces las plaquetas expresan glicoproteína 1. Esa glicoproteína 1 expresada por las plaquetas va a hacer que la plaqueta inicialmente pueda pegarse al factor de von Willebrand. La plaqueta también expresa la glicoproteína 2 para poderse unir a otra plaqueta. Y la glicoproteína 2 se une a otra glicoproteína 2 por medio del fibrinógeno, expresado para agarrar una glicoproteína 2 y otra glicoproteína 2. A su vez, esa otra plaqueta que se pegó va a continuar haciendo el mismo proceso, expresando glicoproteína 2 para unirse a otra plaqueta por medio del fibrinógeno y así sucesivamente. Esa atracción de tantas plaquetas generalmente inició el proceso de taponamiento y coagulación débil, pero tiene que activarse toda la cascada de coagulación para que se dé el resultado que necesitamos al final, que es la fibrina. Es el resultado de la cascada de coagulación.
Entonces, ¿qué necesitamos en la cascada de coagulación? Vitamina K, factores vitamina K dependientes, vía intrínseca y vía extrínseca. Entonces, activa todos los factores vitamina K dependientes, 10, 9, 7, 2, proteína C y S, se activa el factor 7, se activa el factor 8, 9, 11 y 12, y se activa el factor 5, 2 y 1, y nos da como resultado la fibrina. Esa fibrina son cadenas de hilos, y esos hilos van a ir donde está el trauma en las plaquetas, enredan todas esas plaquetas, las cogen y las amarran fuertemente para que no se suelten, y ya amarradas permiten que las plaquetas estallen y empiecen a liberar sus factores de crecimiento, que es el Endothelial Growth Factor, el Vascular Growth Factor, el Fibroblast Growth Factor y todos los factores de crecimiento que nos podamos imaginar. El factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos y todo factor de crecimiento que podamos imaginar se libera, y lo que hacen es empezar a recuperar el tejido y hacen de nuevo el tejido. Este es el mecanismo por el cual, a pesar de nosotros tener una cortada, un trauma, una fractura, tenemos la capacidad de volver a hacer el tejido, repararlo y tratar de hacerlo nuevo, valga la redundancia, nuevamente. ¿Está claro? Perfecto. Ahora, ok, un minuto para que puedas ver esta diapositiva y tomar apuntes sobre ella. Ok, continuamos. Entonces vamos a retomar esta situación de una forma más rápida, que ya está entendida. Entonces, dijimos, este es el endotelio que ha sufrido un trauma. Ese trauma, esa disrupción del endotelio, esa disrupción de la íntima de las capas vasculares, hace que se exprese el factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand lo que hace es señalizar a las plaquetas y decirles, oiga, señoras plaquetas, aquí estamos dañados, tienen que venir aquí. Entonces las plaquetas toman la expresión del factor de von Willebrand como una señalización y empiezan a llegar plaquetas al sitio del daño. Y esas plaquetas expresan un receptor que se llama glicoproteína 1. Esa misma plaqueta expresa otro receptor que se llama glicoproteína
2. Esa glicoproteína 2 se une a otra glicoproteína 2 de otra plaqueta. Pero necesitan un intermediario para que glicoproteína 2 y glicoproteína 2 se unan. Ese intermediario se llama fibrinógeno. ¿Sí? El fibrinógeno se une y hace una recepción con esas plaquetas, con esas proteínas plaquetarias. Y posteriormente queda hecho el coágulo débil. Hagamos una pausa en ese coágulo débil y vamos a hablar de unos procesos de medicamentos que pueden influir en esta cascada plaquetaria y unas enfermedades. Resulta que genéticamente o todas las proteínas, un segundo. Resulta que todas las proteínas en el cuerpo, las enzimas son proteínas, los receptores son proteínas, las mismas factores de señalización son proteínas, son un proceso genético que se hace a partir del ADN. El ADN o la información genética del cuerpo dice necesitamos fabricar insulina, es una proteína, y se empieza el proceso de fabricación de insulina a través del ADN, que eso lo veremos después en bioquímica, que es cortar la hebra de ADN en dos para que se separen las hebras, empezar a sintetizar, hay un RNA primer, el RNA primer estimula la síntesis a partir de una dirección, hay una cadena alterna que se sintetiza por fragmentos y causa los fragmentos de Okazaki, en fin, todo eso lo veremos en bioquímica. Se produce esa molécula proteica a partir del ADN. Resulta que hay algunas personas que pueden tener algún trastorno en la síntesis de ciertas proteínas y pueden haber personas que tienen problemas en la síntesis de glicoproteína 1. Esas personas no sintetizan glicoproteína 1. Al no tener síntesis de glicoproteína 1, esas personas, sus plaquetas no tienen la capacidad de adherirse al factor de von Willebrand. Y esa enfermedad se llama la enfermedad de Bernard-Soulier. Es un nombre francés. Entonces producen la enfermedad de Bernard-Soulier. Entonces, primera asociación patológica respecto al funcionamiento normal de la adhesión plaquetaria. Deficiencia de glicoproteína 1 evita la adhesión de la plaqueta con el factor de von Willebrand. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Bernard-Soulier. ¿Ok? Ahí estamos hablando de esa primera enfermedad. Pero resulta que, así como hay personas que no tienen la capacidad de sintetizar glicoproteína 1, también hay personas que no tienen la capacidad de sintetizar la glicoproteína 2. Al no tener la capacidad de sintetizar glicoproteína 2, inicialmente la plaqueta perfectamente llega al endotelio, se une al factor de von Willebrand, pero no es capaz de unirse con otras plaquetas. Y entonces quedan las plaquetas aisladas, no se unen entre sí y trae problemas de la coagulación. Y esa enfermedad se llama la enfermedad de Glassman. La enfermedad de Glassman. La enfermedad de Glassman entonces es deficiencia o ausencia de la glicoproteína 2, lo cual no permite que haya unión entre plaqueta y plaqueta, porque la glicoproteína 2 es esencial para unirse al fibrinógeno y el fibrinógeno se une a otra glicoproteína 2 de otra plaqueta. Se llama enfermedad de Glassman. Pero resulta que hubo unos inteligentes, unos genios que dijeron, ok, si hay personas que tienen ese problema y no pueden unir entre plaqueta y plaqueta, hay ciertas condiciones en las cuales tenemos que evitar la unión plaquetaria. Por ejemplo, paciente que está postoperatorio de una colocación de stent. La colocación de stent genera un trauma, un stent cardíaco, un stent de alguna arteria cardíaca, de alguna arteria que suple el miocardio, de alguna coronaria. Entonces, colocamos un stent en la descendente anterior.
pero resulta que colocar ese stent genera un trauma, es una estimulación que genera trauma, y ese trauma va a generar atracción plaquetaria. Y entonces vamos a colocar un stent, pero esa atracción plaquetaria, por el trauma que generó colocar el stent allí, va a taponar otra vez. Entonces, puede ser una buena idea bloquear la glicoproteína 2. Entonces, resulta que hay un fármaco que bloquea la glicoproteína 2. Y ese fármaco hay dos tipos. Hay uno que se llama el tirofibam, y hay otro que se llama el abiximab. ¿Sí? Este termina en monoclonal antibody, o sea, es un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal que genera unos anticuerpos contra la glicoproteína 2 y evita su funcionamiento normal. Y el tiroxibam básicamente bloquea la glicoproteína 2. Entonces, fíjese, la trombastemia de Glassman, el tirofibam y el abiximab al final hacen el mismo efecto. La trombastemia de Glassman es un defecto genético que no producimos glicoproteína 2, por ende no se continúa el proceso de producción de coágulo. El tirofibam y el abiximab lo damos a propósito para evitar la continuidad de la agregación plaquetaria. Perfecto. Pero resulta que vamos a adicionarle unas cositas más a este proceso de adhesión plaquetaria. Resulta que la plaqueta por sí misma, internamente, pongamos esto aquí en otra diapositiva, la plaqueta por sí misma, esto es una plaqueta, produce un proceso interno de liberación de calcio y ADP. Y ese proceso de liberación de calcio y ADP es el que estimula a que las plaquetas se expresen sus receptores de glicoproteína 2. Entonces, la plaqueta internamente siente y sensa de que hay un trauma y ha sentido de que hay una primer plaqueta por allá uniéndose a un factor de von Willebrand. Entonces, la plaqueta internamente aumenta el calcio y eso hace que se aumente la producción de ADP. Ese ADP va a hacer que se exprese la glicoproteína 2. Ese ADP va a hacer que se expresen receptores de glicoproteína 2. Entonces llegó un inteligente y dijo, ok, si el ADP es el que hace que se exprese la glicoproteína 2, pero hemos notado que posiblemente producir el tirofibam y el abiximab son muy caros, pues cojamos y creemos un medicamento que bloquee el ADP. Y entonces nació el clopidogrel. El clopidogrel lo que hace es venir y bloquear el ADP. Al no haber ADP, no se expresa glicoproteína 2. Y entonces encontraron que era un poco más asequible económicamente y más efectivo en el proceso de antiagregación plaquetaria y sobre todo en estos pacientes post-stent. Entonces ya hemos hablado del abiximab, del tirofibam y ahora el clopidogrel. ¿Listo? ¿Qué hace el clopidogrel? Inhibe la expresión de ADP. ¿Qué hace el abiximab y el tirofibam? Inhibe directamente la expresión de glicoproteína 2. El clopidogrel inhibe indirectamente la expresión de la glicoproteína 2 porque bloquea el ADP, que es el que se encarga de la expresión de la glicoproteína 2. Perfecto. Ahora, la plaqueta, al mismo tiempo en que está haciendo esta expresión de calcio y ADP, al mismo tiempo, dentro de la plaqueta, está sucediendo todo el proceso que hemos hablado del ácido araquidónico. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde viene el ácido araquidónico? De la descomposición de la membrana celular. ¿Y qué sucedió cuando hay trauma o daño vascular? Se descompone membrana celular porque hay daño celular. Ese daño celular hace que se me exprese membranas celulares. Y esas membranas celulares se descomponen a ácido araquidónico.
ácido araquidónico. ¿Por medio de quién? Por medio de la fosfolipasa A2. Ese ácido araquidónico va a tomar dos vías, o va a tomar la vía de los leucotrienos o va a tomar la vía de los tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Entonces aquí tenemos tres posibles vías. Nos va a tomar la vía de los leucotrienos o nos va a tomar la vía de las prostaciclinas, de las prostaglandinas y de los tromboxanos. ¿Sí? ¿Quién me estimula la conversión del ácido araquidónico a leucotrienos? Dijimos que la lipooxigenasa. Entonces, la lipooxigenasa me estimula la conversión de ácido araquidónico a leucotrienos. El ácido araquidónico también se puede volver tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. ¿Y quién me estimula eso? La COX-1 y la COX-2. La ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Dijimos que había inhibidores específicos de la COX-1. Un ejemplo de ellos es el Celecoxib. Habían inhibidores de la COX-1 y la COX-2. Esos son los antiinflamatorios no esteroideos, en inglés NSAID. Perfecto. Dijimos que las prostaciclinas nos disminuyen el tono vascular y al mismo tiempo nos disminuyen la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas nos disminuyen el tono vascular, pero al mismo tiempo nos aumentan el tono uterino. Los tromboxanos nos aumentan el tono vascular y nos aumentan la agregación plaquetaria. Y dijimos que cuando damos aspirina, por ejemplo, que es un inhibidor irreversible de la COX-1 y la COX-2, esto queda bloqueado. Entonces la aspirina también entraría dentro del cuento de esta situación, porque está inhibiendo la conversión de ácido araquidónico a tromboxanos. Nos entra en el cuento de aquí. O digamos lo que mejor nos entra en el cuento de aquí, aspirina. Entonces tenemos 4 medicamentos que inhiben la agregación plaquetaria. El aviximab, el tirofiban, el clopidogrel y la aspirina. Entonces, podemos también recapitular cosas que afectan la glicoproteína 2, la trombastemia de Glassman, una enfermedad, o el aviximab, un anticuerpo monoclonal como fármaco para evitar la agregación plaquetaria, o el tirofiban. Afectaciones de la glicoproteína 1, Bernard-Soulier, ¿sí? Y afectaciones que pueden causar alteraciones en el factor de von Willebrand, alteraciones del factor 8. ¿Cómo podemos encontrar esa clave en el examen? Cada que nos hablen de ristocetin, tenemos que pensar en factor 8 y factor de von Willebrand. Perfecto. Y la aspirina para la COX. Y así quedamos armaditos y esto lo vamos a tener que unir con las vías de coagulación vitamina K dependientes, extrínseca e intrínseca. Porque al final todo esto que necesita producir fibrina para coger toda esa adhesión plaquetaria y amarrarla, ponerla bien fuerte. Perfecto. Así hemos concluido el mecanismo más fácil de entender cómo se adhieren las plaquetas una con otra. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Cómo dijiste que se llamaba la enfermedad del Wolfram del receptor? ¿De este? Ok. No, la enfermedad se llama deficiencia de von Willebrand factor o deficiencia del factor de von Willebrand. Se llama así tal cual. Sino que el factor de von Willebrand siempre es como un hermanito. Es un mellizo siamés pegado siempre al factor 8. Entonces, casi siempre que hay deficiencia del factor de von Willebrand, se cae el factor 8 también. Entonces, hace una falsa hemofilia A. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería una forma de decir que hay hemofilia A? El factor 8, ¿a qué parte de la cascada de coagulación pertenece? ¿A la intrínseca o a la extrínseca?
A la intrínseca, perfecto, factor 8. Entonces, ¿con qué se mediría? Con el PTT. Entonces, digamos que la enfermedad por deficiencia del factor de von Willebrand se llama deficiencia del factor de von Willebrand, pero generalmente en el examen, en el Step 1, nos lo ponen con una palabrita clave, nos ponen prueba de ristocetin. Siempre que te hablen de ristocetin, te están hablando de deficiencia del factor de von Willebrand. Esta es la palabrita clave que siempre vas a buscar para decir que hay deficiencia del factor de von Willebrand. Perfecto. Ok, ahí terminamos nuestra primera hora de clase. Nos tomamos un descanso. Y en 15 minutos volvemos.